A veces no entendemos por qué el cielo guarda silencio. Oramos, servimos, nos esforzamos y aún así parece que nada cambia. Hay quienes sienten que Dios los escucha, pero no responde. Otros que lo buscan con todo el corazón y sin embargo viven con la sensación de que algo invisible bloquea la bendición. Pero, ¿y si la llave que abre los cielos no estuviera en el esfuerzo, sino en la obediencia? ¿Y si lo que Dios espera no es más actividad, sino más rendición? A lo largo de la Biblia, descubrimos que la obediencia no es una carga, es un canal. Por ella fluyen la gracia, la paz y el poder. Por ella se desatan promesas y se rompen maldiciones. Por ella el corazón humano se alinea con el corazón de Dios. Este mensaje no es para el que lo sabe todo, sino para el que anhela comprender por qué su vida espiritual se ha estancado. No es para el perfecto, sino para el dispuesto. Porque el cielo no se abre con mérito, sino con rendición. Hoy hablaremos de esa obediencia que no nace del miedo, sino del amor. De la obediencia que transforma desiertos en huertos y lágrimas en puertas de esperanza. De la obediencia que abre el cielo. Antes de comenzar, quiero invitarte a que te unas a esta comunidad de fe. Dale me gusta al video, deja tu comentario y compártelo con alguien que necesite una palabra viva de Dios. Y escribe en los comentarios nuestra declaración de fe de hoy. La obediencia abre el cielo. Esa frase será tu proclamación, tu acto de fe y tu llave espiritual. Porque cuando el corazón se alinea con la voluntad de Dios, nada puede permanecer cerrado. Ahora sí, respira profundo, apaga el ruido del mundo por un momento y permite que el Espíritu Santo te hable. Parte 1. Cuando la voluntad se encuentra con el cielo desde el principio de los tiempos, el mayor conflicto del ser humano no ha sido contra el mal externo, sino contra su propia voluntad. Dios no creó autómatas ni esclavos, creó hijos con la capacidad de elegir, y en esa libertad nos entregó el regalo y el riesgo más grande, la posibilidad de obedecer o desobedecer. En el Edén no había guerras, ni hambre ni dolor, solo una instrucción: no coman del árbol del conocimiento del bien y del mal. Una orden simple, pero cargada de propósito, porque en esa orden no estaba la prueba del poder de Dios, sino la prueba del corazón humano. La obediencia era el vínculo invisible que mantenía el cielo abierto sobre la tierra. Cuando Adán y Eva rompieron ese vínculo, el cielo se cerró. El pecado no solo trajo muerte, trajo distancia. El hombre fue expulsado del jardín, no porque Dios lo odiara, sino porque el pecado destruye la armonía de la obediencia. Desde ese momento, toda la historia de la redención ha sido el esfuerzo divino por restaurar esa conexión perdida. Y en cada generación, Dios ha buscado a alguien que diga: aquí estoy, Señor, hágase tu voluntad. Abraham fue uno de ellos. Cuando Dios le pidió que saliera de su tierra, no le dio detalles, solo una promesa. Y Abraham obedeció. No tenía mapa, ni certeza ni explicación, pero obedeció. Y en ese acto, el cielo volvió a abrirse. Cada paso de obediencia abre una puerta invisible. Cada rendición trae luz sobre lo que antes era oscuridad. La obediencia no siempre te dará control, pero siempre te dará dirección. Jesús dijo en el Evangelio según Juan, capítulo 14, versículo 23, el que me ama, guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y vendremos a él, y haremos morada con él. Es decir, la presencia de Dios no desciende sobre el que sabe mucho, sino sobre el que obedece con amor. La obediencia no es la reacción de un siervo, sino la respuesta de un hijo que ama a su padre. La mayoría de los creyentes buscan poder, pero pocos buscan obediencia. Y sin embargo el poder viene a través de la obediencia. No hay autoridad espiritual sin sumisión espiritual. El cielo no se abre por intensidad, sino por fidelidad. En 1 de Samuel, capítulo 15, versículo 22, el profeta confrontó a Saúl con palabras que aún resuenan. ¿Acaso se complace el Señor tanto en los sacrificios como en la obediencia a su voz? Obedecer vale más que sacrificar. ¡Qué profunda verdad! Dios no quiere más de ti, quiere más en ti. No busca tus obras, busca tu corazón. Cuando Él encuentra un corazón que obedece, el cielo se mueve. Piensa en Noé. Construyó un arca cuando ni siquiera llovía. Fue obediente cuando nadie lo comprendía.
y su obediencia no solo salvó su vida, sino la de toda su familia. Así opera Dios. Una decisión de obediencia puede bendecir generaciones. Imagina por un momento la vida como un río. Cuando fluye bajo la dirección del cauce, llega al mar, pero cuando intenta desviarse, se estanca y se contamina. La obediencia es ese cauce, no limita, dirige, no oprime, protege, no encierra, libera. El enemigo siempre intentará convencerte de que la obediencia te quita libertad, pero en realidad es lo único que te da verdadera libertad, porque quien obedece al Señor ya no es esclavo del miedo, del orgullo ni de la confusión. La obediencia ordena el alma y alinea el corazón con el propósito eterno. Jesús fue el ejemplo perfecto. Su vida no fue una cadena de milagros, sino una cadena de actos de obediencia. Cada paso, cada palabra, cada silencio fue dirigido por el Padre, y por esa obediencia, el cielo se abrió no solo sobre él, sino sobre nosotros. En Filipenses, capítulo 2, versículos 8 al 11, dice que Cristo se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Y a causa de esa obediencia, Dios lo exaltó hasta lo más alto. La obediencia tiene un costo, pero también una recompensa. A veces ese costo es el orgullo, otras veces la comodidad, y muchas veces la lógica. Pero la recompensa siempre será la presencia de Dios. Hay momentos en que el Señor te pedirá algo que no entiendes, y es ahí donde la fe se convierte en obediencia. Porque la obediencia es la fe caminando, es creer que aunque no veas, Dios sabe a dónde te está llevando. Pedro lo vivió así. Jesús le dijo, echa tu red otra vez. Pedro podría haber respondido con argumentos, ya lo intenté, no hay peces, pero dijo, en tu palabra echaré la red. Y cuando obedeció, lo imposible sucedió. Las redes se llenaron, y el milagro fue completo. Esa es la diferencia entre una vida bendecida y una vida estancada, la respuesta a una palabra divina. No porque Dios ame más a unos que a otros, sino porque algunos deciden obedecer aún sin entender. La obediencia es el lenguaje del amor, y el amor es la llave del cielo. Cuando el corazón obedece, el cielo responde. Quizás hoy sientes que hay áreas en tu vida donde el cielo parece cerrado, tu familia, tus finanzas, tu salud, tu propósito. Pero el Señor te recuerda, si me obedeces, abriré las ventanas del cielo. No busques fórmulas, busca rendición, no busques resultados, busca obediencia, porque cuando obedeces, el resultado llega por sí solo. El cielo se abre sobre aquellos que eligen confiar más en Dios que en sí mismos. La obediencia no siempre cambia las circunstancias de inmediato, pero siempre cambia el corazón, y cuando el corazón cambia, el cielo se alinea. En esta primera parte, hemos comprendido que la obediencia no es una obligación, sino una llave espiritual que nos conecta con la voluntad divina. Y en la siguiente parte, descubriremos cómo una voluntad rendida puede liberar el poder oculto de Dios en nuestra vida diaria. Parte 2. El poder oculto de una voluntad rendida. Hay un misterio espiritual que muchos creyentes no logran entender. El poder no está en la fuerza, sino en la rendición. El cielo no se abre con esfuerzo humano, sino con corazones sometidos. Dios no busca héroes que lo impresionen, busca hijos que confíen en Él, incluso cuando no entienden. Rendir la voluntad es el acto más profundo de fe. Es reconocer que Dios ve lo que tú no ves, sabe lo que tú no sabes, y puede lo que tú no puedes. La verdadera obediencia comienza cuando tu voluntad se quiebra ante la suya, no por miedo, sino por amor. Muchos oran diciendo, Señor, úsame, pero pocos están dispuestos a añadir, Señor, moldéame. Y ese moldear no siempre es suave. A veces implica renunciar, callar, esperar o aceptar caminos que parecen contradictorios. La rendición es el punto donde termina el control humano y empieza el milagro divino. La voluntad humana, un terreno en disputa. Desde que nacemos, aprendemos a decidir. Tomamos decisiones pequeñas y grandes, conscientes o inconscientes. Pero cuando venimos a Cristo, algo cambia. Ya no somos dueños absolutos de nuestra vida. El verdadero cristianismo no consiste solo en creer en Jesús, sino en seguirlo.
y seguirlo implica rendir el timón, permitir que Él dirija el rumbo, incluso si no sabemos a dónde conduce. Jesús mismo lo expresó de manera sublime en el Evangelio de Lucas, capítulo 22, versículo 42, en el Monte de los Olivos: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. En esas palabras hay una batalla invisible. El Hijo del Hombre, enfrentando la cruz, reconoce su deseo humano, pero se rinde ante el deseo divino. Ahí está el poder de una voluntad rendida, en aceptar que Dios tiene un propósito incluso en lo que no entendemos. Cuando Jesús pronunció esa frase, el cielo se estremeció, y aunque el sufrimiento no fue evitado, la gloria se manifestó. El resultado de esa obediencia fue la redención del mundo. La rendición no siempre cambia lo que enfrentas, pero siempre cambia quién eres frente a ello. Cada vez que eliges decir, no mi voluntad, sino la tuya, una parte de ti muere, pero lo divino en ti crece. La obediencia como manifestación del amor. En la cultura moderna, obedecer parece sinónimo de debilidad, pero en el reino de Dios es el mayor acto de amor. Jesús lo dijo claramente en Juan, capítulo 14, versículo 15: si me amáis, guardad mis mandamientos. La obediencia no prueba tu religiosidad, prueba tu amor. Cuando obedeces a Dios, aunque nadie lo vea, estás diciéndole, te amo más que a mis planes. Cuando haces lo correcto, aunque te cueste, estás proclamando, confío más en tu palabra que en mis emociones. Y esa fe silenciosa abre el cielo de maneras que ni imaginas. El apóstol Pablo lo comprendió tan profundamente que escribió en Romanos, capítulo 12, versículos 1 y 2, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Este es su culto racional. No se conformen a este siglo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¡Qué poderoso! Pablo no habla de una obediencia ciega, sino de una obediencia transformadora. Una obediencia que renueva, que abre entendimiento, que te conecta con la perfecta voluntad del Padre. Cuando la obediencia duele, hay momentos en los que obedecer a Dios duele. Duele dejar lo que amas, renunciar a un sueño, perdonar cuando no hay arrepentimiento, callar cuando quisieras defenderte. Pero es precisamente ahí donde la obediencia se convierte en poder. Dios nunca ignora una lágrima derramada en obediencia. Cada vez que eliges su voluntad por encima de la tuya, estás sembrando algo eterno, y aunque el fruto tarde, siempre llega. Moisés lo entendió en el desierto. 40 años de espera, 40 años de obediencia silenciosa, 40 años de pruebas. Pero en el monte, cuando levantó la vara y el mar se abrió, comprendió que toda rendición tenía propósito. El poder que abrió el mar nació en un corazón que aprendió a obedecer. La obediencia como puerta del milagro. El milagro nunca llega antes de la obediencia. Antes de que el mar se abriera, Moisés tuvo que levantar la vara. Antes de que las murallas de Jericó cayeran, el pueblo tuvo que marchar en silencio 7 días. Antes de que el aceite de la viuda se multiplicara, ella tuvo que llenar las vasijas vacías. La obediencia prepara el terreno para la manifestación. No se trata de hacer para ganar favor, sino de alinear tu acción con la promesa divina. Dios siempre obra en el orden del reino, primero la fe, luego la obediencia, y después la gloria. Muchos quieren la gloria sin el proceso, pero el cielo se abre solo cuando la tierra se rinde. Una rendición que libera. El enemigo no teme a los creyentes talentosos, ni a los elocuentes. Teme a los obedientes, porque la obediencia le quita su poder. Cuando obedeces, el enemigo no puede acusarte, no puede atarte, no puede manipularte. Tu obediencia lo desarma. La rendición te libera de la necesidad de controlar, de la ansiedad por entender, de la frustración por lo que no ves. Cuando entregas tu voluntad, Dios te entrega su paz. Y esa paz es una señal de que el cielo está abierto sobre ti. Jesús prometió que los mansos heredarán la tierra. La mansedumbre no es debilidad, es fuerza bajo control. Es la voluntad rendida al Espíritu Santo. Es el alma que ya no lucha contra Dios, sino que coopera con Él.
Cuando tu voluntad se rinde, tu espíritu se eleva. Cuando dejas de resistir, comienzas a recibir. Y cuando eliges obedecer, comienzas a caminar bajo un cielo que ya no está cerrado, sino lleno de favor. El fuego que purifica la rendición. Dios no pide obediencia porque necesite controlarte, sino porque quiere formarte. Cada acto de obediencia es una chispa que enciende el fuego de la santidad. Ese fuego consume lo que sobra, refina lo que permanece y prepara el alma para lo eterno. En el proceso, muchas veces sentirás que pierdes algo, pero en realidad estás ganando libertad. Cada sí a Dios es una victoria sobre ti mismo, y cada victoria interior abre espacio para su gloria. Dios no busca perfección, busca entrega. La perfección es su obra, la entrega es la tuya, y cuando ambas se encuentran, el cielo se abre. La voluntad rendida no es debilidad, es la mayor demostración de poder espiritual, porque solo quien confía plenamente puede obedecer completamente. El mundo dice, haz lo que sientas, pero el reino dice, haz lo que Dios diga. Cuando eliges obedecer en medio de la incertidumbre, demuestras que tu fe no depende de circunstancias, sino de convicción. Y ese tipo de fe siempre atrae la presencia de Dios. Tal vez hoy sientas que rendirte es perder, pero en realidad es el comienzo de tu victoria. Porque cada vez que el alma se rinde, el cielo se abre. En la siguiente parte, descubriremos cómo la obediencia transforma la vida cotidiana, tus pensamientos, tus decisiones, tu familia y tu relación con Dios. Veremos que obedecer no es un acto aislado, sino un estilo de vida que convierte lo ordinario en lo sobrenatural. Parte 3. Obedecer en lo pequeño. El secreto del favor diario. La mayoría de los creyentes desean ver grandes milagros. Sueñan con cielos abiertos, con respuestas sobrenaturales, con bendiciones extraordinarias. Pero pocos comprenden que los grandes milagros comienzan en los pequeños actos de obediencia. El cielo se abre, no por gestos grandiosos, sino por decisiones diarias, simples, pero fieles. Dios no mide la obediencia por su tamaño, sino por su sinceridad. El reino de los cielos no se mueve por la apariencia, sino por la fidelidad del corazón. El Señor observa las cosas que los hombres ignoran, el gesto de perdonar, la paciencia frente a la ofensa, la generosidad cuando nadie la ve. Ahí, en esos detalles que parecen insignificantes, se manifiesta el poder del reino. La grandeza de lo pequeño. Jesús habló del valor de lo pequeño en el Evangelio de Lucas, capítulo 16, versículo 10, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Esa es una verdad eterna. Quien obedece en lo pequeño demuestra que su corazón está alineado con Dios, no con las recompensas. Las grandes puertas del favor divino se abren para aquellos que son constantes en lo secreto, porque la obediencia no depende del tamaño del mandato, sino del amor con que se cumple. Pensemos en David. Antes de derrotar a Goliat, fue obediente en cuidar las ovejas de su padre. Mientras otros buscaban gloria en la batalla, él tocaba su arpa en los campos solitarios, adorando a Dios entre animales y silencio. Allí, en la rutina oculta, fue formado el corazón del rey. Antes de ser guerrero, fue siervo. Antes de tener trono, tuvo obediencia. Cada pequeño acto de obediencia es una semilla, y las semillas, aunque pequeñas, contienen dentro de sí bosques enteros. La obediencia como disciplina del alma. Obedecer en lo pequeño también significa escuchar la voz del Espíritu Santo en las decisiones cotidianas. A veces esa voz te dirá, pide perdón. Otras veces, guarda silencio, y en ocasiones, te pedirá simplemente que confíes un día más. No necesitas entenderlo todo para obedecer, solo necesitas confiar. La obediencia diaria forma el carácter de Cristo en ti. Es como el alfarero que moldea la vasija poco a poco, con cada giro del torno. Así también el Espíritu te moldea, cada día, a través de esas decisiones que parecen pequeñas, pero determinan el rumbo de tu vida. La fe verdadera no se mide por los momentos extraordinarios, sino por la constancia en lo ordinario. El creyente maduro no obedece solo cuando siente emoción espiritual, sino también cuando el alma está cansada.
Ahí se prueba el amor. Cuando Dios prueba la fidelidad, hay momentos en que el Señor te pedirá obedecer sin prometer resultados visibles. Te pedirá sembrar donde no hay tierra fértil, amar donde no hay correspondencia, esperar cuando el tiempo parece agotarse. Son pruebas de fidelidad, no de capacidad. Abraham esperó años por una promesa que parecía imposible. José obedeció en prisión, cuando parecía olvidado. Daniel obedeció en Babilonia, cuando todos lo incitaban a rendirse. Y en cada historia, el patrón es el mismo. El favor de Dios descendió sobre los que obedecieron en medio de lo pequeño, lo oscuro o lo difícil. Dios nunca olvida un acto de obediencia. Nada que se hace por él queda sin respuesta. Tal vez no veas resultados inmediatos, pero el cielo toma nota de cada paso de fe. La obediencia como refugio. Cuando caminas en obediencia, caminas bajo cobertura. El salmista lo expresó así en el Salmo 91. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esa sombra es más que protección, es comunión. Obedecer a Dios no solo te guarda del mal, te acerca a su corazón. La desobediencia, en cambio, expone. Cuando decidimos seguir nuestro propio camino, nos salimos del refugio, no porque Dios se aleje, sino porque nosotros nos apartamos de su dirección. Caminar bajo su voluntad es caminar bajo su sombra, y bajo esa sombra, nada puede dañarte sin su permiso. Lo pequeño que Dios usa para lo grande, Dios siempre ha elegido lo pequeño para manifestar lo grande. Usó una vara en manos de Moisés para liberar a Israel. Usó una piedra en manos de David para derribar a un gigante. Usó el almuerzo de un niño para alimentar a miles. Así también usará tu obediencia, por pequeña que parezca, para cumplir propósitos inmensos. No desprecies las instrucciones pequeñas, son las que preparan el terreno para los milagros grandes. Quizás Dios te pide que ores cada día por alguien, que des un paso de fe en medio de la escasez, que mantengas pureza en tu corazón. No subestimes esos gestos, son las llaves que abren puertas que tus fuerzas jamás podrían mover. La obediencia como estilo de vida. Cuando obedecer se vuelve natural, el favor se vuelve constante. No se trata de obedecer por obligación, sino por comunión. Es entender que obedecer no te aleja de tu propósito, te conduce hacia él. Jesús vivió de esa manera. Cada día, cada palabra, cada milagro, surgía de una vida en completa sintonía con el Padre. Él mismo dijo en Juan, capítulo 5, versículo 19, el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre. Esa fue la clave de su poder, su dependencia total. Si el Hijo de Dios vivió obedeciendo, ¿cómo no lo haríamos nosotros? No hay mayor libertad que depender del Espíritu Santo, y no hay mayor esclavitud que vivir según la propia voluntad. Obedecer sin aplausos. La verdadera obediencia ocurre cuando nadie te ve, cuando eliges hacer lo correcto, no porque esperas reconocimiento, sino porque sabes que Dios lo ve. Esa es la obediencia que el cielo honra. Jesús dijo en Mateo, capítulo 6, versículo 4, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. El secreto está en lo secreto. Ahí, donde nadie aplaude, es donde el cielo se abre. El creyente que vive para agradar a Dios no necesita aprobación humana. Su recompensa es la paz interior y la presencia divina que lo acompaña cada día. Obedecer en lo pequeño es construir un altar diario al Señor. Cada acto, cada palabra, cada pensamiento entregado en obediencia es una piedra en ese altar invisible donde Dios habita. El favor de Dios no es un accidente, es el fruto de una vida dirigida por el Espíritu. Cuando aprendes a obedecer en lo pequeño, Dios te confía lo grande. Cuando eres fiel en lo que nadie ve, Él te exalta en lo que todos ven. La obediencia no es un deber, es un privilegio. En la siguiente parte, exploraremos cómo los ejemplos bíblicos revelan el poder de la obediencia en acción. Veremos cómo hombres y mujeres comunes abrieron los cielos con una sola decisión de fe. Parte 4. Cuando el cielo respondió, historias de obediencia que cambiaron destinos. La Biblia no es solo un libro de mandamientos, es una galería de vidas obedientes. Cada página narra la historia de alguien que al decir sí a Dios, vio cómo lo imposible se convertía en realidad. No fueron superhombres ni mujeres perfectas.
Fueron corazones dispuestos, personas comunes que eligieron creer y obedecer. Y cada una de esas decisiones tuvo el poder de abrir el cielo. Abraham, la fe que obedece sin ver. Cuando Dios llamó a Abraham, no le dio un mapa, solo una promesa. Vete de tu tierra y de tu parentela, a la tierra que te mostraré. Génesis, capítulo 12, versículo 1. Él no preguntó cuántos kilómetros debía recorrer, ni cuánto tiempo duraría el viaje. Simplemente obedeció. Cada paso que dio fue una declaración de fe. Esa obediencia sin garantías fue la semilla de una nación entera. Abraham no entendía el futuro, pero conocía al Dios que lo guiaba, y porque obedeció, el cielo respondió con bendición. El Señor le prometió descendencia, tierra y propósito eterno. El cielo se abre cuando confías más en la voz de Dios que en la seguridad del camino. Más adelante, su obediencia fue probada de nuevo. Dios le pidió lo impensable, ofrecer a su hijo Isaac, no para destruirlo, sino para probar si el corazón de Abraham amaba más la promesa que al dador de la promesa. Cuando levantó el cuchillo en el monte Moría, el cielo intervino. Una voz lo detuvo y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho. Y en ese instante, un carnero apareció enredado en un zarzal. El sacrificio fue provisto. La obediencia había abierto una nueva dimensión de revelación. Jehová Jireh, el Señor proveerá. Moisés, la obediencia que desafió la lógica. Moisés enfrentó un dilema imposible. Un pueblo detrás, un mar adelante y un ejército enemigo acercándose. Pero Dios le dijo, extiende tu vara sobre el mar y divídelo. Éxodo, capítulo 14, versículo 16. Humanamente, era absurdo, pero Moisés obedeció, y cuando levantó la vara, el mar se abrió. Esa es la naturaleza de la obediencia. No siempre tiene sentido, pero siempre tiene poder. Dios no pidió a Moisés que entendiera, solo que confiara. El milagro no dependió de la fuerza del profeta, sino de su disposición a obedecer. El mar no se abrió por la vara, sino por la fe. Cada vez que obedeces, tus decisiones se convierten en instrumentos de milagros. Josué, la obediencia que derrumba muros. Después de Moisés, Josué heredó una tarea inmensa, conquistar la tierra prometida. Pero la primera ciudad, Jericó, estaba rodeada de murallas impenetrables, y Dios le dio una instrucción inusual. Rodeen la ciudad una vez por 6 días, y el séptimo día 7 veces, y entonces griten. Josué, capítulo 6. No hubo armas, ni estrategias, ni guerra convencional, solo obediencia. Durante 6 días, el pueblo marchó en silencio, y el séptimo día, al obedecer la instrucción completa, los muros cayeron. Ese día, Dios mostró que la victoria no depende de fuerza, sino de sumisión. Las murallas no cayeron por ruido, ni por fuerza humana, sino por fe obediente. Jericó cayó, porque el cielo respondió a un pueblo alineado con la voz de Dios. Elías, la obediencia en medio de la sequía. En tiempos de crisis, la obediencia se vuelve prueba de confianza. El profeta Elías lo vivió así cuando Dios lo envió al arroyo de Kerit. Elías obedeció, y allí fue sustentado por cuervos que le llevaban pan y carne cada día. Primer libro de Reyes, capítulo 17. Más tarde, cuando el arroyo se secó, Dios lo envió a Sarepta, a casa de una viuda que solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite. Elías le dijo, hazme primero una pequeña torta, y ella obedeció. Esa simple acción abrió el cielo sobre su casa, la harina no escaseó, ni el aceite se acabó. La obediencia, incluso en medio de la escasez, atrae provisión sobrenatural. El cielo no responde al cálculo, responde a la fe que obedece. Pedro, la obediencia que transforma fracasos en milagros. Pedro era pescador experimentado. Había trabajado toda la noche sin resultados, pero cuando Jesús le dijo, echa la red una vez más. Lucas, capítulo 5, versículo 5, Pedro obedeció, y cuando lo hizo, las redes se llenaron hasta el punto de romperse. Esa historia nos recuerda que la obediencia es más poderosa que la experiencia. Pedro sabía de pesca, pero Jesús sabía del milagro. El momento en que obedeció fue el momento en que el cielo respondió. Muchos creyentes viven cansados, frustrados, con redes vacías, porque insisten en hacerlo a su manera.
Pero cuando se rinden a la palabra de Cristo, lo imposible sucede. María, la obediencia que trajo al Salvador. Cuando el ángel Gabriel anunció a María que sería la madre del Hijo de Dios, ella no lo entendió del todo. Preguntó, ¿cómo será esto? Y el ángel respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Lucas, capítulo 1, versículos 34 al 35. Su respuesta fue la cúspide de la obediencia. He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En ese instante, el cielo se abrió sobre la humanidad. La obediencia de una joven trajo al Redentor del mundo. Esa es la magnitud de una voluntad rendida. Lo que parece insignificante a los ojos humanos puede convertirse en la puerta de la salvación eterna. Jesús, la obediencia perfecta, y en el centro de todas las historias está Él. Jesús, el Hijo de Dios, que no vino a imponer su voluntad, sino a cumplir la del Padre. En cada palabra, en cada paso, en cada milagro, su obediencia fue la manifestación del amor divino. Desde el desierto hasta el Getsemaní, su corazón fue una ofrenda constante. Y cuando llegó el momento más oscuro, oró, Padre, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Esa oración cambió el destino del mundo. El cielo se abrió porque un hombre obedeció hasta la cruz. La salvación no vino por una espada, ni por un ejército, sino por una obediencia perfecta. Jesús obedeció para que tú y yo pudiéramos volver al Padre. Cada gota de sangre derramada fue una puerta abierta al cielo, y desde ese momento, toda obediencia nuestra se conecta con la suya. En cada historia hay un mismo patrón: obediencia, prueba, fe y victoria. Abraham, Moisés, Josué, Elías, Pedro, María, Jesús, todos enfrentaron momentos en los que obedecer significaba arriesgarlo todo. Pero en cada uno de ellos, el cielo respondió, porque Dios nunca ignora la obediencia. El que obedece activa promesas, desata provisión y atrae la presencia del Altísimo. El cielo no responde a la perfección, sino a la rendición. No se abre ante el orgullo, sino ante la humildad. Cada historia que hemos visto nos enseña que obedecer es el lenguaje universal del reino de Dios. En la siguiente parte, exploraremos algo aún más cercano: cómo la obediencia puede transformar vidas hoy, a través de testimonios simbólicos e inspiradores que reflejan el poder de vivir bajo un cielo abierto. Parte 5. Cuando el alma dice sí, testimonios de obediencia que tocaron el corazón de Dios. A veces, las mayores batallas espirituales no se libran en un campo abierto, sino en lo más profundo del corazón. No hay testigos, ni ruido, ni gloria visible, solo una voz suave del Espíritu que dice, confía en mí, y una respuesta silenciosa del alma, sí, Señor. Ahí es donde nacen los verdaderos milagros, en los sí ocultos, en los pasos de fe que nadie ve, en la obediencia que se ofrece sin esperar aplausos. Dios sigue buscando corazones así, y aún hoy, el cielo se abre sobre aquellos que eligen obedecer. El joven que eligió perdonar, había un joven llamado Samuel que cargaba un resentimiento profundo. Años atrás, un amigo de confianza lo había traicionado, lo había humillado públicamente y robado algo más valioso que el dinero, su paz. Samuel oraba cada día, pero sentía que sus oraciones no pasaban del techo. Una noche, mientras leía la Biblia, se encontró con las palabras de Jesús en Mateo, capítulo 6, versículos 14 y 15. Si perdonan a los hombres sus ofensas, también su Padre Celestial los perdonará. Pero si no perdonan, tampoco su Padre les perdonará. Sintió que Dios le hablaba directamente. No quería obedecer, le parecía injusto, pero esa voz interior insistía, perdona. Con lágrimas en los ojos, Samuel oró, Señor, no tengo fuerzas, pero te obedezco. Y en ese momento, algo cambió dentro de él. No hubo truenos ni visiones, pero el cielo se abrió en su corazón. La paz que había perdido volvió, y con el tiempo, incluso su amistad fue restaurada. Ese día entendió que obedecer no siempre cambia al otro, pero siempre cambia tu alma. La madre que eligió confiar, Marta, era madre soltera. Su pequeño hijo estaba enfermo, y los médicos le dijeron que el tratamiento era costoso, imposible para su economía. Desesperada, buscó trabajo extra, pidió ayuda,
hizo todo lo que pudo, pero nada funcionaba. Una noche, mientras oraba, sintió que el Señor le pedía algo difícil. Descansa, confía en mí. ¿Cómo podía descansar si su hijo estaba en peligro? Pero obedeció, dejó de correr de un lado a otro y comenzó a buscar primero el rostro de Dios cada mañana. A los pocos días, recibió una llamada inesperada. Una organización benéfica cubriría todo el tratamiento de su hijo. Marta lloró, no por el milagro médico, sino por haber aprendido una lección eterna. La obediencia de confiar abre puertas que el esfuerzo humano jamás puede mover. El empresario que eligió integridad, Carlos, había construido su negocio con esfuerzo. Pero un día, una propuesta tentadora apareció, un contrato que le aseguraría grandes ganancias, pero que requería mentir. Todo dentro de él se debatía. El trato parecía una bendición, pero algo en su espíritu decía, no comprometas tu integridad. Esa noche, en su devocional leyó Proverbios, capítulo 11, versículo 3, la integridad de los rectos los guía, pero la perversidad de los desleales los destruye. Decidió obedecer, rechazó el trato. Sus socios se burlaron, y por un tiempo, las cosas parecieron empeorar. Pero meses después, la empresa que lo había presionado fue descubierta en un escándalo de corrupción. Carlos fue reconocido públicamente por su honestidad y recibió una oportunidad aún mayor. Comprendió que obedecer no siempre trae resultados inmediatos, pero siempre trae recompensa eterna. La mujer que eligió esperar a Ana llevaba años orando por un milagro. Su corazón estaba cansado y sus lágrimas ya no tenían fuerza. Había pedido, ayunado y esperado, pero nada cambiaba. Hasta que un día, al leer Isaías, capítulo 55, versículo 8, se detuvo en esta frase: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos, dice el Señor. En ese momento entendió que su tarea no era controlar el tiempo, sino obedecer en la espera. Decidió no rendirse. Cada mañana, seguía orando, no con ansiedad, sino con paz. Meses después, Dios respondió de una manera que ella jamás imaginó. Lo que parecía perdido fue restaurado, no en su forma anterior, sino en una versión mejor. La espera obediente se convirtió en su testimonio. Ana aprendió que la obediencia en el silencio es una forma de adoración. El pastor que eligió servir en lo oculto, Daniel, era un pastor joven que soñaba con predicar ante multitudes. Tenía dones, pasión y palabra, pero Dios lo llevó por un camino distinto. Durante años, nadie lo invitó a predicar. Solo servía en su pequeña iglesia local, cuidando ancianos, visitando enfermos y limpiando el templo. Una noche, mientras oraba, el Señor le dijo: no te preparas para el púlpito, sino para mi presencia. Y Daniel obedeció. Sirvió sin aplausos, sin cámaras, sin reconocimiento. Pasaron los años. Un día, una persona a la que había ayudado en silencio compartió su historia, y miles fueron impactados. Sin buscarlo, su testimonio se volvió una fuente de inspiración para muchos. Dios lo exaltó a su tiempo, porque la obediencia en lo oculto siempre será recompensada en lo eterno. El niño que compartió su pan. En el Evangelio de Juan, capítulo 6, leemos sobre un niño que tenía 5 panes y 2 peces. Era todo lo que tenía, pero lo entregó a Jesús. Ese gesto sencillo alimentó a más de 5,000 personas. El milagro no vino del tamaño del pan, sino del tamaño de la obediencia. Ese niño nos enseña que Dios no necesita lo mucho, solo lo dispuesto. Cuando entregas lo poco en obediencia, el cielo se encarga de multiplicarlo. El poder silencioso de los que obedecen. El mundo no siempre celebra a los obedientes, no salen en portadas ni acumulan seguidores, pero en el reino de Dios, cada sí cuenta, cada lágrima ofrecida, cada decisión en obediencia, es un acto de fe que sube como perfume ante el trono. Quizás tú también tienes una historia así. Obedeciste cuando no tenía sentido, permaneciste cuando otros se fueron, perdonaste cuando el orgullo te decía que no. Y aunque nadie lo vio, Dios sí lo vio. El cielo toma nota de cada acto de obediencia, y cuando menos lo esperas, la recompensa llega, no siempre como lo imaginaste, pero siempre en el momento perfecto. La obediencia no siempre se mide en milagros visibles, sino en corazones transformados.
Cada testimonio que hemos compartido es un recordatorio de que Dios honra a los que lo honran y que ninguna rendición sincera pasa desapercibida ante sus ojos. Tal vez hoy no ves el resultado de tu obediencia, pero estás construyendo algo eterno. En el cielo hay puertas que solo se abren con una palabra sencilla: sí, Señor. En la próxima parte, descubriremos cómo vivir cada día bajo ese principio, con consejos prácticos y espirituales que nos enseñan a mantenernos firmes en la obediencia aún en medio de la prueba. Parte 6. Caminar bajo el cielo abierto. Consejos espirituales para vivir en obediencia diaria. Vivir en obediencia no es un acto ocasional, es una manera de caminar. No se trata de momentos de emoción espiritual, sino de constancia en lo invisible. La obediencia diaria es una disciplina del alma, una forma de mantener el corazón alineado con la voluntad de Dios, aun cuando el camino se vuelva incierto. Obedecer un día puede ser fácil, pero obedecer toda una vida requiere comunión, carácter y fe. Por eso, el Señor no nos llama a la obediencia perfecta, sino a la obediencia constante. Y ese tipo de obediencia solo es posible cuando el Espíritu Santo guía cada paso. A continuación, reflexionemos en algunos principios que pueden ayudarte a vivir bajo un cielo abierto, caminando en obediencia todos los días. 1. Escucha antes de actuar. La obediencia comienza con la escucha. No se puede obedecer una voz que no se oye. En un mundo saturado de ruido, aprender a escuchar a Dios es el primer acto de fe. Jesús decía constantemente: el que tiene oídos para oír, oiga. Evangelio de Mateo capítulo 11, versículo 15. No todos los que oyen, escuchan, y no todos los que escuchan, obedecen. Escuchar a Dios requiere quietud interior, requiere silencio espiritual. Muchos cristianos oran, pero pocos hacen pausa para oír. Pero la oración no es un monólogo, es una conversación. Cuando haces silencio en la presencia de Dios, descubres que Él sigue hablando. Pídele al Señor que afine tus oídos espirituales, que te enseñe a reconocer su voz entre tantas voces. A veces, Dios hablará a través de su palabra, otras por medio del consejo de un hermano, una circunstancia, o esa paz interior que confirma su voluntad. La obediencia comienza cuando aprendes a discernir su voz. 2. Obedece incluso cuando no entiendas. Dios no siempre explicará antes de pedirte algo. La obediencia verdadera no depende del entendimiento, sino de la confianza. Si todo tuviera sentido, no necesitarías fe. El Señor le dijo a Abraham que saliera sin saber a dónde iba. Le pidió a Pedro que caminara sobre el agua. Le ordenó a Moisés que hablara a una roca. En todos los casos, la instrucción parecía absurda, hasta que la obediencia reveló el propósito. Si esperas entenderlo todo antes de obedecer, jamás verás el milagro, porque el milagro siempre está del otro lado de la obediencia. Dios no te pide que entiendas, te pide que confíes, y cuando confías, aunque no comprendas, el cielo se mueve a tu favor. 3. Aprende a obedecer en lo oculto. La obediencia más pura es la que nadie ve. El mundo aplaude lo público, pero Dios recompensa lo secreto. Jesús lo dijo claramente en Mateo, capítulo 6, versículo 6, tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en público. Cuando oras en silencio, cuando ayudas sin que lo sepan, cuando perdonas sin contarlo, estás construyendo altares invisibles donde Dios desciende. Ahí en lo secreto, se fortalecen las raíces del alma. Ahí se forma el carácter del cielo. Haz lo correcto incluso cuando nadie lo note, porque Dios siempre lo ve. La obediencia en lo oculto es la que abre los cielos en lo visible. 4. Somete tus emociones a la verdad de la palabra. No siempre sentirás deseos de obedecer. Habrá días en que tu corazón diga, no puedo, no quiero, no entiendo. Pero las emociones no deben gobernar tu vida espiritual. La palabra de Dios debe hacerlo. Jesús, en el huerto de Getsemaní, sintió angustia, soledad y temor, pero eligió la voluntad del Padre. La obediencia no niega las emociones, las somete a la fe. Cuando tu mente y tus sentimientos se rebelan, recuerda, no se trata de lo que sientes, sino de lo que sabes. Y lo que sabes es que Dios es fiel, bueno y digno de confianza.
Cada vez que eliges obedecer por convicción y no por emoción, el cielo se abre un poco más sobre ti. 5. Rodéate de personas que amen la obediencia. Nadie crece espiritualmente en soledad. La fe se fortalece en comunidad, y la obediencia se sostiene entre quienes también buscan el corazón de Dios. Proverbios, capítulo 13, versículo 20, dice: el que anda con sabios será sabio, mas el que se junta con necios sufrirá daño. Rodéate de personas que te inspiren a ser fiel, no de quienes justifiquen tu desobediencia. Busca consejeros espirituales, líderes y amigos que amen más la verdad que la conveniencia. Porque cuando caminas con los obedientes, aprendes el lenguaje del cielo. 6. Aprende a obedecer en la espera. Una de las pruebas más difíciles es la del tiempo. Cuando Dios te promete algo y tarda en cumplirlo, la tentación es adelantarte, tomar el control, ayudarle a Dios. Pero cada vez que lo haces, interrumpes su proceso. La obediencia también consiste en esperar. Esperar no es pasividad, es fe en reposo. Es decir, Señor, no sé cuándo, pero confío en ti. David fue ungido como rey, siendo un joven, pero pasaron años antes de sentarse en el trono. Durante ese tiempo, obedeció sirviendo, adorando, huyendo, pero nunca rebelándose. Esa obediencia silenciosa fue la que lo preparó para gobernar. Si aprendes a obedecer en la espera, cuando llegue el cumplimiento, tu corazón estará listo para sostener la bendición. 7. No te canses de obedecer. La obediencia no siempre produce resultados inmediatos. Habrá momentos en los que te preguntarás si vale la pena. Pero recuerda lo que dice Gálatas, capítulo 6, versículo 9. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos, si no desmayamos. Dios nunca olvida una semilla de obediencia. Quizás tu fruto aún no ha llegado, pero está creciendo en silencio, y cuando madure, será abundante. La obediencia es como una semilla que muere antes de florecer. No la ves, pero está viva. No la sientes, pero está creciendo. Mantente firme. Obedece hoy, aunque no veas mañana, porque cada paso de fe te acerca a la cosecha que Dios ha preparado para ti. 8. Mantén tu corazón humilde. La obediencia florece solo en corazones humildes. El orgullo fue la raíz de la primera desobediencia, allá en el Edén, pero la humildad es la llave que restaura el acceso a la presencia de Dios. El libro de Santiago, capítulo 4, versículo 6, nos recuerda: Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Cada vez que te humillas ante Dios, el cielo se inclina hacia ti. Cada vez que reconoces tu dependencia de Él, su gracia te cubre. La obediencia no es signo de debilidad, sino de sabiduría. Los orgullosos quieren tener razón, los humildes quieren tener comunión, y el cielo siempre se abre sobre los que eligen la comunión. 9. Alimenta tu obediencia con oración y palabra. No puedes obedecer a un Dios que no conoces. La obediencia crece de la relación. Cuanto más oras, más sensible te vuelves a su voz. Cuanto más lees la Escritura, más claro entiendes su carácter. Jesús decía en Juan, capítulo 15, versículo 7, si permanecen en mí, y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran, y les será hecho. Esa promesa no es un permiso para exigir, sino un fruto de la obediencia. Cuando su palabra habita en ti, tu voluntad se alinea a la suya. La oración mantiene el fuego, y la palabra le da dirección. Sin oración la obediencia se vuelve esfuerzo humano. Sin la palabra, la obediencia pierde rumbo. Ambas son las alas del alma que desea volar bajo el cielo abierto. 10. Obedece porque amas, no porque temes. La obediencia motivada por miedo es frágil. La que nace del amor, permanece. Jesús dijo: el que me ama, guarda mis mandamientos. Juan, capítulo 14, versículo 21. No obedezcas por obligación, sino por devoción, no por temor al castigo, sino por gratitud a la gracia. El amor verdadero transforma la obediencia en gozo. Cuando amas a Dios, obedecer deja de ser un peso y se convierte en un privilegio. Y esa es la obediencia que abre los cielos, la que nace del amor y no del miedo. Vivir en obediencia diaria no significa vivir sin errores, sino vivir con un corazón dispuesto a corregir el rumbo. El creyente maduro no es el que nunca falla,
sino el que siempre vuelve a la senda de la voluntad divina. Cada día es una nueva oportunidad para obedecer. Cada decisión es una puerta al favor de Dios. Si haces de la obediencia un hábito, verás cómo la paz, la dirección y el poder del Espíritu Santo se vuelven parte de tu vida cotidiana. En la siguiente parte, veremos cómo esa obediencia nos une como familia espiritual y cómo caminar juntos bajo un mismo propósito abre los cielos, no solo sobre individuos, sino sobre comunidades enteras. Parte 7. Un mismo corazón. La obediencia que une al pueblo de Dios. La obediencia no es solo un camino personal, es también una fuerza colectiva. Cuando un pueblo obedece unido, el cielo no solo se abre sobre una vida, sino sobre toda una generación, porque el propósito de Dios nunca fue bendecir individuos aislados, sino formar un cuerpo, una familia, un pueblo que viva bajo su voluntad. Desde el principio, el Señor ha buscado no solo corazones rendidos, sino corazones sincronizados, una comunidad que camine en el mismo espíritu, con una misma fe y un mismo propósito. Esa unidad, sostenida por la obediencia, tiene el poder de atraer la presencia de Dios como pocas cosas en el mundo espiritual. La obediencia que construye comunidad. El salmista lo expresó de manera gloriosa en el Salmo 133. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Observa algo profundo: la bendición no se derrama donde hay división, sino donde hay obediencia compartida. La armonía no es uniformidad, es unidad en propósito. Cada creyente obedeciendo su parte contribuye al plan divino. El reino de Dios avanza cuando el pueblo de Dios camina en la misma dirección. Cuando los hijos obedecen, las familias se restauran. Cuando los líderes obedecen, las congregaciones prosperan. Cuando las iglesias obedecen, las ciudades cambian. La obediencia personal tiene poder, pero la obediencia colectiva desata avivamiento. El poder de una comunidad obediente. En el libro de Hechos, capítulo 2, encontramos un retrato de la iglesia primitiva. Dice que estaban unánimes, perseverando en la doctrina, en la oración y en el partimiento del pan. Y el resultado fue sobrenatural. El Espíritu Santo descendió con poder. No fue elocuencia, ni estructura, ni influencia social. Fue obediencia. Ellos simplemente hicieron lo que Jesús les había dicho: esperen en Jerusalén hasta que sean revestidos de poder. Esa obediencia conjunta abrió el cielo, y el fuego del Espíritu descendió sobre cada uno de ellos. Desde entonces, el mundo nunca volvió a ser igual. El avivamiento no nace en multitudes, nace en corazones obedientes. El fuego no cae sobre estrategias, cae sobre rendición. Cuando una comunidad decide obedecer a Dios por encima de sus diferencias, los muros espirituales caen y el reino se manifiesta con poder. La obediencia que sana relaciones en muchas iglesias y hogares. Los cielos parecen cerrados, no por falta de oración, sino por falta de unidad. La desobediencia muchas veces se disfraza de orgullo, de competencia, de desconfianza. Pero Dios no puede habitar donde el ego gobierna. El apóstol Pablo escribió en Efesios, capítulo 4, versículos 2 y 3, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Cuando aprendemos a obedecer el mandamiento del amor, el cielo se abre sobre nuestras relaciones. Perdonar, reconciliar, escuchar, servir, honrar, son actos de obediencia que restauran la comunión y sanan el cuerpo de Cristo. Dios no se manifiesta plenamente donde hay conflicto sin perdón, pero su presencia se derrama donde hay corazones dispuestos a caminar juntos. La obediencia colectiva no se trata de pensar igual, sino de amar igual, no de tener los mismos gustos, sino el mismo propósito. La obediencia que trae propósito al servicio. En toda comunidad cristiana, servir a Dios es una oportunidad para demostrar obediencia práctica. No servimos para ser vistos, sino porque entendemos que somos parte de un cuerpo donde cada miembro tiene una función. Primera de Corintios, capítulo 12,
versículo 12 dice, así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros del cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo, así también Cristo. Cuando cada creyente obedece al llamado que Dios le dio, enseñar, ayudar, interceder, animar, administrar, sanar, predicar, el cuerpo de Cristo se fortalece y el reino avanza. La desobediencia no solo afecta al individuo, debilita al cuerpo entero, pero cuando todos obedecen al mismo Espíritu, la Iglesia se convierte en un reflejo vivo del cielo en la tierra. Una comunidad obediente no compite, coopera, no se destruye, se edifica, no busca reconocimiento, busca propósito, y cuando esa actitud predomina, la gloria de Dios desciende. El testimonio que impacta al mundo. Jesús dijo en Juan, capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tenéis amor los unos por los otros. Ese amor no es sentimentalismo, es obediencia, es decidir amar cuando es más fácil apartarse, es tender la mano cuando el orgullo quiere cerrar el corazón. Cuando el mundo ve una iglesia que obedece al mandamiento del amor, ve a Cristo reflejado en ella, y ese testimonio tiene el poder de transformar ciudades enteras. Los cielos se abren sobre una iglesia obediente, y los corazones se abren ante un amor obediente. La obediencia que activa la intercesión. Otro rasgo de una comunidad obediente es su disposición a orar unida. Jesús prometió en Mateo, capítulo 18, versículo 19, si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. La clave está en la frase, se pusieren de acuerdo. El acuerdo no es uniformidad de opinión, es unidad de propósito. Cuando dos o más corazones obedecen al mismo Espíritu, el cielo responde. Las oraciones unidas son como un río que fluye con fuerza irresistible. Una sola chispa de obediencia en una comunidad puede encender un avivamiento que cambie naciones. La obediencia que multiplica la bendición. Cuando un creyente obedece, Dios lo bendice. Pero cuando una comunidad entera obedece, Dios multiplica. La obediencia corporativa tiene efecto generacional. Lo que hoy haces en fidelidad, tus hijos lo cosecharán en gracia. La historia del pueblo de Israel es testimonio de esto. Cuando el pueblo caminaba en obediencia, la tierra daba fruto, los enemigos huían, y la presencia de Dios se manifestaba en el tabernáculo. Pero cuando se rebelaban, el cielo se cerraba, y la tierra se volvía estéril. El mismo principio se mantiene hoy. Una iglesia obediente es una tierra fértil. Una familia obediente es un altar vivo. Una nación obediente es un faro de luz. La obediencia no solo abre cielos, cambia generaciones. Cuando los hijos de Dios se unen en obediencia, los cielos no pueden permanecer cerrados. La obediencia personal abre puertas, pero la obediencia colectiva abre ventanas de gloria. El Espíritu Santo habita donde hay corazones unidos en humildad, servicio y fidelidad. Y cuando la iglesia vive en ese espíritu, se convierte en un reflejo del reino aquí en la tierra. Obedecer juntos es caminar bajo un mismo cielo, compartir un mismo fuego y vivir un mismo propósito. Esa es la esencia de la verdadera comunión cristiana. En la siguiente y última parte, cerraremos este mensaje recordando que la obediencia no termina en la tierra, trasciende hacia la eternidad, porque quien obedece hoy, prepara su alma para vivir eternamente bajo un cielo que jamás se cerrará. Parte 8. Del corazón rendido al cielo eterno. La obediencia que trasciende el tiempo. La historia de la humanidad comenzó con una desobediencia que cerró el cielo, pero también terminará con una obediencia perfecta que lo abrirá para siempre. Desde el Edén hasta la cruz, y desde la cruz hasta la eternidad, el hilo dorado que atraviesa toda la historia de Dios con el hombre es la obediencia. Porque la obediencia no es una simple acción, es una respuesta al amor. Cada vez que obedeces, te unes al propósito eterno del Creador. Cada decisión de fe, cada sí que pronuncias, cada acto de rendición, deja una huella en el cielo. La obediencia como preparación para la eternidad. Obedecer a Dios en la tierra
es ensayar la vida del cielo. En el reino eterno no habrá resistencia, ni orgullo ni duda. Solo corazones perfectamente alineados con la voluntad divina. Por eso, la obediencia que hoy practicas no es solo una disciplina, es una preparación. Dios está formando en ti el carácter de su reino. Jesús lo dijo en Mateo capítulo 7, versículo 21. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa no es una advertencia de condena, sino una invitación a comunión. El cielo no será un lugar desconocido para los que ya han aprendido a obedecer, porque cada obediencia en la tierra es una puerta que se abre hacia la eternidad, el fruto eterno de una vida obediente. La obediencia produce frutos que el tiempo no puede marchitar. El éxito humano termina con la muerte, pero la obediencia deja una herencia espiritual que trasciende generaciones. La Biblia dice en Juan, capítulo 15, versículo 8, en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y seáis así mis discípulos. El fruto no es el resultado del talento, sino de la permanencia. Permanecer en Cristo, caminar en su palabra, vivir conforme a su voluntad. Eso es obediencia. Y cuando vives así, tu vida se convierte en semilla eterna. Lo que haces en obediencia hoy será testimonio mañana. Tus hijos, tus amigos, incluso aquellos que aún no conocen a Dios, verán en ti el reflejo de un cielo que ya comenzó a manifestarse. La obediencia que vence la muerte. Jesús obedeció hasta la cruz, pero su historia no terminó en el sepulcro. El tercer día, el cielo respondió. La tumba vacía fue la prueba de que la obediencia siempre triunfa. Ninguna fuerza humana, ningún plan del enemigo, ninguna oscuridad puede detener lo que nace de un corazón obediente. El apóstol Pablo escribió en Filipenses, capítulo 2, versículos 8 al 11, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre. En otras palabras, la obediencia de Cristo no terminó en sacrificio, sino en gloria, y esa misma promesa se extiende a todos los que siguen sus pasos. El camino de la obediencia puede ser estrecho, pero lleva a un destino amplio, la presencia eterna de Dios. Cuando el cielo se abre para siempre, en el libro del Apocalipsis, capítulo 21, el apóstol Juan describe el final de la historia. Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y oí una gran voz del cielo que decía, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos. Ese será el cumplimiento final de toda obediencia, el cielo completamente abierto. Ya no habrá separación, ni silencio, ni distancia. La humanidad redimida vivirá en perfecta comunión con su Creador. Cada lágrima obediente, cada paso de fe, cada decisión tomada por amor a Dios, está preparando ese día, cuando el reino de los cielos se una con la tierra, y la obediencia ya no sea un esfuerzo, sino nuestra naturaleza eterna. La recompensa de los que perseveran. A veces, obedecer parece costoso. Te separa de lo que amas, te lleva por caminos que no entiendes, te exige renunciar a lo que creías necesario. Pero recuerda lo que Jesús prometió en Mateo, capítulo 19, versículo 29, y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, hijos o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más, y heredará la vida eterna. El precio de la obediencia nunca es pérdida, es inversión en lo eterno. Dios nunca se queda con nada que le hayas entregado. Todo lo que se rinde en obediencia se transforma en herencia celestial. La obediencia como legado de fe. Los grandes hombres y mujeres de Dios no fueron recordados por su fama, sino por su obediencia. Noé, Abraham, Moisés, Ruth, María, Pablo, todos ellos caminaron bajo cielos abiertos, porque eligieron decir sí, cuando todo en su entorno decía no. Su legado sigue vivo, no porque fueron perfectos, sino porque fueron fieles. Y tú también puedes ser parte de esa historia. Tu obediencia hoy puede ser la semilla del avivamiento de mañana. Tu rendición puede ser la llave que abra cielos sobre otros.
El cielo aún responde al corazón que obedece, y mientras existan hombres y mujeres dispuestos a caminar en fe, la presencia de Dios seguirá descendiendo sobre la tierra. Un llamado final. Quizás a lo largo de este mensaje has sentido el toque del Espíritu Santo, recordándote algo que Él te pidió hace tiempo. Quizás fue un paso de fe que postergaste, una reconciliación pendiente, un sueño que debías entregar o una decisión que aún no tomas. Hoy el cielo vuelve a extenderte la invitación, obedece. No mañana, no cuando entiendas todo, sino ahora, porque cada sí que das abre una puerta en el reino. Dios no está buscando personas perfectas, está buscando corazones dispuestos. La obediencia no te hace digno, pero te hace disponible. Y cuando te dispones, el Espíritu Santo hace el resto. Haz de la obediencia tu forma de amar a Dios. Haz de la rendición tu forma de vivir. Haz de cada día un altar donde tu alma diga, Señor, hágase tu voluntad en mí. El mensaje de la obediencia no termina aquí, porque la obediencia nunca termina. Es el lenguaje del cielo, el camino de los santos y la llave que abre toda promesa divina. La obediencia que abre el cielo no es la que nace de la obligación, sino de la adoración. Es la que mira a Cristo en la cruz y dice, si Él obedeció hasta el final, yo también obedeceré. Y cuando el último día llegue, cuando la fe se convierta en vista, cuando las puertas eternas se abran, aquellos que caminaron en obediencia oirán las palabras más gloriosas jamás pronunciadas. Bien, siervo bueno y fiel, entra en el gozo de tu Señor. Evangelio de Mateo, capítulo 25, versículo 23. Ese será el día en que el cielo no se abrirá solo sobre nosotros, sino dentro de nosotros. Porque quien ha aprendido a obedecer en la tierra, vivirá eternamente en la presencia de aquel que reina sobre todo. Cierre y llamado. Si este mensaje tocó tu corazón, te invito a que lo compartas con alguien que necesite oírlo. Suscríbete al canal, deja tu comentario y escribe en los comentarios la frase que será nuestro sello de fe. La obediencia abre el cielo. Decláralo con convicción, como quien sostiene una promesa eterna. Y que tu vida sea el testimonio viviente de esa verdad, porque cuando un corazón se rinde, el cielo se abre.